Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien. Y ¿Te parece si comenzamos conversando evidentemente sobre tus raíces, tus orígenes? Esta información pues, nos va a permitir, digamos que, tejer la primera parte del escrito. Cuéntanos en dónde naciste, en qué fecha, en fin. soy originario de Veracruz. Nací en 29 de octubre de 1991, cerca del último eclipse parcial de sol que hubo en México en los 90. Nací en el puerto, pero me crié en un pueblito, un pequeño pueblo, eh, a unos 40 minutos en la carretera libre entre Veracruz y La Tinaja. Se llama La Capilla. Es un pueblo pequeño. La mayoría de la gente en aquellos años se dedicaba a trabajar en una fábrica de polímeros. Eran polímeros de México, la famosa Fecisa o Acrilia. Eh, Soy hijo de una mujer ah, nacida ahí en el pueblo. Mi papá es originario de Catemaco, Veracruz. Mi mamá es originaria de Cotaxla, se llama el municipio al que pertenece la capilla. Mis abuelos paternos, Lucía y Guadalupe, eh, ellos son de Catemaco. Mi abuelo se dedicaba a la agricultura y ella atendía sus negocios, que era una tienda, y después de separarse, eh, se muda a Coatzacoalcos y Minatitlán, en donde ella atendía cocinas económicas. Mis otros abuelos con los que crecí, Nieves y Juan. Mi abuelo Juan es originario de Río Verde, San Luis Potosí, aquí cerquita a la vuelta. Y mi abuela es originaria de ahí, de Cotaxla, de la capilla. Mi abuela y mi abuelo trabajaron toda su vida en... Mi abuelo llegó a trabajar ahí, a la capilla, por la fábrica. Llegó cuando comenzaron a montar toda la maquinaria. Eh, Mi abuela es hija de campesinos mayorales que cuidaban terrenos o granjas, fincas en el alrededor. Y tiempo más tarde, ella, cuando se junta con mi abuelo y nacen mis tíos y adoptan a una de mis tías, mi abuela comienza a trabajar de limpieza en una clínica periférica del IMSS, la número 25, que está en la esquina no, que es de la fábrica, que era de la fábrica. Vivíamos nosotros en el centro del pueblito, en la casa de mis abuelos. En los años 90, enfrente de la casa de mis abuelos, hay una primaria que es donde yo estudié. Y nada más tenía que brincarme la barda para escaparme un rato o para ir por comida, porque siempre me la pasaba comiendo. ¿Cómo se llama la primaria? Esfuerzo Nacional. Antes de continuar, Omar, un punto importante. Iniciaste la narrativa mencionando que tú naces a principios de la década de 1990 en esta importante coyuntura que tiene que ver con el eclipse. Platícanos más sobre eso, por favor. Sí, soy un amante de los astros.
fan solamente, un amateur. Me gusta mucho y me gusta ponerle significado a ciertos eventos astronómicos con momentos en mi vida. Los suelo entrelazar, siempre tengo alguna foto de algo así. Por ejemplo, a mí me cuenta mi abuelo que días antes de que yo naciera hasta las gallinas se fueron a esconder, así me decía. Pero era broma, porque era la adoración yo de mi abuelo. Ese evento astronómico es algo que pues yo lo mantengo mucho y que por eso mi abuela me dice que esta oreja me la comió el eclipse. Y, porque pues ves que cuando las mujeres embarazadas en México tienen esa idea, cultura de poner un cordón rojo alrededor del ombligo con un anillo, y que mi mamá no se lo puso y que por eso fue que a mí me comió el eclipse en la oreja, así me dice. Y por eso también para mí son puntos muy marcados el movimiento de los astros junto con mi vida. Estoy en movimiento, estoy en conexión y sincronía con la visualización de esos hechos con los que suceden alrededor de mi vida. Hay muchos puntos más en mi vida que he tenido eventos astronómicos así, raros. Por ejemplo, yo a los 21 años tomé la decisión de agarrar rumbo en mi vida y aventurarme fuera, y me fui a la Ciudad de México. Me fui un 26 de enero 2022. No, 2012, perdón. 2012. Y ese día hubo una conjunción de planetas. Urano, Saturno y Júpiter, cerca de Tauro. Hablando astronómicamente de esos puntos, pues tener esa conjunción de astros se conoce como una apertura de camino, es un buen momento para reiniciar, para switchearte, para cambiar tu destino, de que si vas a hacer una cosa, tú decides cambiar el rumbo. Cuando están todos los planetas producen energía, la física cuántica lo ha demostrado, y nos afectan, como la luna, las mareas, así todos los planetas cuando se acercan, se mueven, crean para todo campo electromagnético diferentes pulsaciones y obligan a esos componentes a renovarse, a regenerar. Y en mi caso yo lo tomé como una señal para aventurarme, para ir a buscar otro destino que no fuera estar en una oficina 24/7, 365 días, con una semana de vacaciones, y estar así durante 30 años para recibir una pensión que ya los de mi generación ya no nos toca. Bendita ley del 97. Y tomé mis maletas, fui a casa, recogí mis cosas, dije una pequeña mentirilla en casa, dije que iba a ir a buscar prácticas sociales y yo ya tenía mi plan bien hecho. Siempre he sido maquiavélico, primero checo ruta y después camino. Llego a la Ciudad de México un 27 de enero,
a las 5 de la mañana a la Central Tapo con un mega maletón y una mochila militar que me llegaba hasta acá, arriba de la cabeza, cargando casi hasta con el ropero. Era un estorbo llevar todo eso, ahora lo sé. No me acordaba por qué lado subir o bajar del andén. Tuve que bloquear un poco pasando entre andenes. Me costó trabajo orientarme, pero yo sabía que tenía que ir hacia el norte, hacia la villa. Sabía que desde la Tapo tenía que hacer un par de paradas en cambios de línea, y por lo regular siempre me costó trabajo saber hacia qué dirección iban o hacia cuál bajaban. Y me fui hasta el centro, terminé saliendo cerca de Salto del Agua por los Cines Teresa. Y me habían recomendado también un hotel en el centro, Toledo. Y ese me lo recomendó un hermano, Don Moy. Bueno, nosotros de cariño, o yo le digo de cariño, el tío Moy. Es hermano de la mejor amiga de mi abuela, una enfermera que trabajaba ahí en la clínica. Y él me recomendó un hotel al que cuando iban a visitar familiares que tienen por allá, ahí se quedaban en la zona centro, como el Hotel Toledo. Ahí está. ¿De quién estamos hablando? En el 2012. Ellos se quedaban ahí cuando iban a visitar familia, y está en la calle Juárez con López con Independencia. Sí, porque Juárez es la otra. López con Independencia. El hotel estaba un poco raro y con un olor un poco extraño, como a casino viejo, a moho, cigarro y detergente, así olía, como desodorante ambiental barato. Y la caseta en la entrada era como una caseta con una vitrina en donde estaba en la taquilla, en la recepción, era como una taquilla de cines de estas viejas de madera con el cristal y todo el biselado con el nombre del hotel y los números de teléfono. Y estaba Don Francisco, un señor medio calvo porque tenía el corte como jesuita. Y chaparro, como unos 65, con una voz extraña y un poco chillona. Y le comenté que me había enviado el tío Moy y la tía Teresa, y le di el número de referencia, y me dio una habitación en el tercer piso antes de subir al ascensor. En uno de los ventanales que daban hacia la calle de López estaba un gato enorme. Era el gato de ahí del lugar, y se veía hermoso, como un Garfield en la vida real. Es el detalle que más recuerdo de ese gato al pasar por el ventanal, porque hasta en las noches lo veías ahí botado durmiendo. A la hora que pasaras estaba durmiendo y se dejaba acariciar. Subimos a la habitación, subí a la habitación, dejó mis cosas,
vi la vista un poco cosmopolita de la ciudad. Me sentía un Carrie en Sex and the City, iniciando su carrera de modelaje en cero, ¿no? Ya sabía dónde tenía que ir después de ir al hotel a dejar mis maletas. Me fui ahí cerca de Salto del Agua, por Tacuba, a las ópticas y a todo lo que son libros y papelería, a buscar trabajo. Y pues ahí me batearon así de plano, me vieron, me escucharon mi agente jarocho y órale, sáquese, no queremos foráneos, porque enseguida se van. Es lógico, llega un foráneo, llega a probar suerte, si no le gusta, deja el trabajo botado. Y es lo que no les gustaba, por eso no buscaban foráneos ahí. Y el día estuvo frustrante porque yo creí que iba a pegar el chicle a la primera, pero la sonrisa me enamoró. Y el currículum tampoco, pues era un chamaco de 21 años, iba a cumplir. O sea, estaba menso. Platícanos sobre, si te parece, hiciste alusión a un gato. ¿Qué hay sobre los gatos? Los adoro. Hubo alguien que me enseñó a amar a los gatos y no fue Shakira con Antología. Para mí un gato es como educar a un niño. Los gatos son así para mí, son como una fuente de transmisión de conocimiento para que te puedan comprender. Es como todo, les das las señales y los estímulos y ellos se desenvuelven y te van comprendiendo tus patrones de conducta y son muy inteligentes y letales. Yo tuve uno, pero antes de tener a mi Piccolo Bianco, conocí a Nala. Nala era la gata de una pareja que tuve. Eran mellizos y ella tenía una gata llamada Nala, como la del Rey León. Y la gata se enroscaba debajo de un piano de cola en una salida de borrego y usualmente con mi pareja sabía tocar el piano y una de las cosas que me enamoraba era que me metía debajo del piano cuando comenzaba a tocar y era una sensación en el cuerpo genial y ahí me enamoré del ronroneo del gato y de la forma en la que convivir con ellos conocen tu conducta y tus señales, hasta tus sonidos. Y si tú aprendes los de ellos, aprenden a responderte al estímulo. Y hice una conexión con Nala y me quedé con esa inquietud hasta 2017, septiembre de 2017, no se me va a olvidar. Yo en el 2017 pasé un tiempo en casa en el pueblo y hacen carnavales. Después de la época del carnaval en el puerto de Veracruz, hay una época de carnavales en cada región del estado. Y en el municipio de Cotaxla ese año yo participé como candidato al rey del carnaval de Cotaxla en el 2017. Tuve la fortuna de ganar, todo el relajo, fue una cosa increíble que dejaremos para después. El 16 de septiembre me tocó conducir el evento
Y después del evento del grito, salí con un par de copas de más. Y al llegar al pueblo, había una alcantarilla. Y empecé a escuchar un ligero maullido de un animalito muy, muy, muy pequeño. Y siempre me dan cosas como que los animales así, vulnerables. Parezco asociación de rescate de mascotas y animales. Yo sabía que mi papá me iba a ahorcar cuando se enterara que recogí un gato, porque siempre andaba recogiendo bichos. He recogido armadillos, conejos, iguanas, tortugas, ranas, un par de culebras, grillos, arrieras y mariposas. Pero el gato, me metí a la alcantarilla por él y en la alcantarilla había un montón de lodo. Yo iba en unos botines con como unos 5 centímetros que siempre me hacían caminar y parecía Bambi por las piedras. No porque no supiera utilizar el tacón. Y salí todo mugroso de las botas llenas de lodo, pero con el gato en las manos. Era una bola entre lodo y pelos, color grisáceo, y nada más se le veían, dijera mi abuelo, los cayuquitos. Se le veían los ojitos azules, así de. Y la nariz rosadita, rosadita. Y los bigotes pegados hacia las orejas, de barro. Y se veía chistoso. Y me cabía en el puño. Llegué a la casa directamente a meterme al baño para lavarlo y sacar la secadora y secarlo. El problema es que el gato no colaboró al silencio y se levantó mi padre y se dio cuenta que tenía yo un gato. Intenté esconderlo detrás de mí, pero volvió a maullar y ya no pude ocultarlo. Y así llegó Piccolo, así le decía a mi papá, y así se le quedó Piccolo, en lugar de Piccolo Bianche. Le decían Piccolo, y el Piccolo, de ser una cosita que cabía en el puño, se hizo un animalote que cabía en una silla. Y tragaba un montón. Lo eduqué a que supiera hacer sus necesidades. Primero en un pañal para animalitos. ¿Cómo se educa un gato para que...? Igual que un niño, lo cuidas, lo atiendes, le das estímulos, lo enseñas a comprender tu lenguaje, ya sea emocional, expresiones faciales, sonidos, chasquidos, o arremeda sus sonidos y ellos comienzan a tener ese vínculo de lenguaje. Ya ahí ya tienes un vínculo para hacer una comunicación. Y yo con él hice eso. O sea, lo comencé a estimular así. Que con mi voz, cuando era suave, se acercaba, lo cuidaba, le daba de comer, lo consentía con lo que yo tenía, o le rascaba orejas, panza. Por ejemplo, le gustaba mucho que si yo estaba comiendo chocolates o helado de chocolate, que era su favorito, ya lo sé que es malo para los gatos y para los perros, pero le ponía el pedacito en el suelo del helado de chocolate y lo empezaba a batir y se lamía las manos y de repente se le congelaba al cerebro la lengua y empezaba bla, 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 bla. Y era muy chistoso verlo hacer esas cosas. Y por ejemplo, él le hablaba y
que le iba a dar de comer o eso. O lo andaba yo buscando y una vez que le hablara por el nombre, escuchaba el miu, que era así, largo, miu, como diciéndome aquí. Y yo salía del rincón donde estaba. Y así era el gato con mi papá y conmigo. Porque a mi mamá nunca la quiso. Tiempo después mi mamá estuvo en la casa conmigo. Después de que fallece mi padre. Y el gato no la quería. La tiró como 2 veces de unos escalones. Y lo hacía con maña. Ya sabía que no la quería. Era muy territorial, es la palabra. En el caso mío de mi papá, porque compartimos la custodia del gato, porque yo luego estaba afuera, era como si tuviera otro hijo mi papá, literalmente entendió eso, o sea, le hablaba, lo chiqueaba, el gato dormía en las chanclas de mi papá. Era un gato totalmente blanco, o sea, lo saqué negro del barro, pero con la lavada salió blanco. Y era un hermoso gato blanco pachón, porque aprendió a bañarse también desde el primer día que llegó a la casa, por eso era hipoalergénico. Aunque luego se pegaba unas revolcadas en la arena. Ese fue digamos, mi hijo, porque lo eduqué, lo quise, fue algo, un vínculo más allá que un animal y un ser humano. Y eso me gusta mucho en los animales, cuando encuentro el vínculo con un animal así, es como poder desahogar esa parte de la paternidad que a mí tanto me gusta. Mi papá fue un hombre un poco, digamos, seco, porque no fue malo, fue un hombre seco, no supo o no sabía cómo ser papá. O sea, y ahí descubrí que nadie trae el manual aquí, ¿no? Y todos tienen errores y hacen una cosa o experimentan con otra. Y así es la paternidad, y así fue la paternidad de mi papá conmigo. Él me dio todo. No puedo decir que me faltó algo en mi casa, que tuve necesidades, que fui un niño con necesidades y escasez. Jamás. En mi casa siempre mi papá se preocupó por eso, por proveer, por dar. Y es algo que agradezco mucho y que hoy comprendo que fue un sacrificio enorme. Y aunque era seco, hubo unos años al inicio que fuimos muy, muy apegados. Mi papá tuvo una Caribe, color verde menta. Sobre el cofre de esa Caribe de Volkswagen, partí mi pastel de mi cumpleaños número 3 y me acuerdo muy bien. Traía un short verde, una camisita polo blanca, unos tenis blancos y rapado. Siempre me rapaban, yo odiaba eso, Dios, pero era manía de mi papá. Mi papá era como que estrictamente militar, sería la frase. Estuvo varios años en el ejército con uno de sus hermanos, pero él desertó antes que él. Mi papá tomó esa disciplina del ejército y la quiso tener conmigo desde niño. Y aunque era una persona con mucha disciplina, siempre tuvo tiempo para mí los fines de semana. Era como de que sábado de ir a la raya, vamos a Matapionchi, que es una subestación de refinería cerca de la cabecera municipal de Cotaxtla. Y pues cerca de la cabecera municipal está en el río unas palapas y eso, y
mi papá, cuando había oportunidad, me llevaba con él a la raya a cobrar. Y nos íbamos ahí a las palapas. Él se echaba sus cervezas con sus amigos y el jijiji, jajaja. Y me dejaba a mí jugar con los demás niños ahí en la orilla, en el río. Una vez le llegué sin chanclas a mi madre. Me pidió mi papá que no dijera nada hasta el otro día. Eso fue un conflicto. Y esos primeros 3 años, o sea, yo tengo recuerdos muy viejos, o sea, y esos años con mi papá, de los 3 a los 6 años, porque después se fue a la Ciudad de México a trabajar, y yo me quedé con mis abuelos. Por eso digo que me crié con mis abuelos. Yo salí de la casa de mis abuelos hasta los 13 años. ¿Los papás de tu papá o tu De mamá? mi mamá, sí. Fueron buenos años, porque la fábrica ahí en el pueblo era el principal motor de economía. Literalmente le daba empleo a todo el pueblo. El pueblo vivía de eso. Algo que me encantaba de ese tiempo que mis padres pasaron fuera, entre los, ¿qué fue? Los 7 y los... entre los 6 y los 9 años, mi papá estuvo fuera con mi mamá. Se fueron a México. A la Ciudad de México, ajá. Mi papá estaba trabajando para Bacardí y estaban viviendo con una hermana de mi papá, mi tía Adriana. Estaban viviendo en la Ciudad de México y su esposo trabajaba ahí también en la Bacardí y mi papá se fue a trabajar. Mi papá y mi mamá se fueron después con una tía, una media hermana de mi abuela, la tía Vicenta, la cual recuerdo nada más por la clásica frase de diviértete, mijo. Pero esos años que se fueron mi papá y mi mamá, yo me quedé con mis abuelos y ahí aprendí a hacer negocios. A mí siempre me ha encantado el dinero y más el olor por las mañanas, más que el del café. Me quedo con mis abuelos trabajaban los dos ya en la clínica, en la 25, y la fábrica estaba todavía en pleno auge, así en esplendor. ¿Clínica del seguro? ¿O? Sí, una del IMSS, una periférica, como la de Cata, así, nada más que un poquito más limpia, más ordenada y ¿Recuerdas eficaz. cómo se llamaba la fábrica? Cambió de ramo 2 veces y primero era Acrilia y después se convirtió en Fisisa. No me acuerdo si era viceversa, pero en esas andas. Sí, primero fue Acrilia, sucedió un incidente en los 70s y después, incluso en ese accidente, falleció el padrastro de mi abuela. Ahí. Que quedaba en Cotaxtla. En la capilla, En la capilla. la fábrica. La capilla era municipio de Cotaxtla. Pertenecía al municipio de Cotaxtla, exactamente. En la fábrica, en la esquina estaba la clínica, de donde nosotros, la casa de mi abuela está detrás de la iglesia. La iglesia está a pie de la carretera y está un lote baldío, el terreno de uno de mis padrinos y la casa de mi abuela. Enfrente estaba la primaria. Yo salía de la primaria, agarraba mis cosas, ya me estaba esperando mi abuelo ahí y me subía a mi bicicleta, una Vento roja que me habían regalado mis padrinos, un hermano de mi abuela.
mi padrino Pablo y mi madrina, yo le digo Rubí, pero todos le dicen la abuela. Mi madrina Rubí, y que era de su hijo, de Orlando. Me la regalaron y era una bicicleta rodada 16, todavía estaba chiquitito. Y me encantaba irme con mi abuelo al lado de toda la carretera, era como 1 kilómetro más o menos lo que pasábamos. Nos cruzábamos a la carretera y nos íbamos hacia la clínica, de extremo a extremo de la fábrica. Y en todo el costado siempre había trailers. Había un olor peculiar siempre a grasa y animal muerto. Muy raro. No sé por qué recuerdo esos dos olores. De grasa, animal muerto y como Harpic, amonia, así. Y pasábamos por el área de calderas. El área de calderas y enfriamiento. Había unas calderas como de unos 30, 40 metros de alto, en las cuales vertían agua fría para enfriar el polímero y hacerla, lo que ellos le conocían como fleje. Era un polímero en forma de hilo, pero lo hacían, iban como 15 hilos en un tramo, hacían el ancho de un tramo de hasta 500 metros, y el material lo iban enfriando con esa agua en las calderas. Y pasar por ahí era una gozada. Si hacía frío, era como si mágicamente se convirtiera en aguanieve para mí. Si hacía calor y había sol, ir en esa bicicleta en abril, mayo, que es un infierno, el Veracruz y la zona, llega a temperaturas de 50 grados actualmente. En aquellos entonces lo máximo eran 45. Y pasar por ahí era refrescante porque bajaba la brisa con el aire y con el sol se hacían pequeños arcoíris. Era mágico para mí como niño ir en mi bicicletita. Y digo que nació mi amor por los negocios ahí porque mis abuelos tenían un pequeño puesto de jugos, paletas, chucherías, chunches ahí, para las enfermeras, para las personas que iban a consulta. Pero a mí me encantaba siempre andar de metiche. Yo era metiche. Yo en todo me metía, en todo preguntaba. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me enseñas cómo se hace? Me tocaba cuidar el puesto, pero a mi abuelo le encantaba echar el chisme ahí con todos los amigos. Aunque mi abuela se ponía roja de coraje siempre, porque mi abuelo tenía una voz que la escuchaban de extremo a extremo en el pueblo. Y cuando se ponía a platicar se iba así como yo, a contar las 50,000 aventuras. Lo dejaba él cuidando el puesto. Nada más iba a revisar las ganancias, a contar las cosas. Y me metía con Rosa. Rosa era la enfermera y amiga de mi abuela. Rosa Mijangos fue mi nana en esos años porque le encantaba enseñarme cosas. Con ella aprendí a vacunarme solo, a inyectarme solo, a poder saber qué tipo de inyecciones hay, cómo se hacen intravenosas, cómo se aplica un suero, cómo se debe de hacer una limpieza séptica, una herida, cuáles deben de ser las reacciones de primeros auxilios, tipos de vendaje. Con ella aprendí un montón de cosas. Y como siempre fui un chiquillo que andaba enfermo, tuve problemas con los pulmones desde muy niño,
y con el asma, y aún así me gusta. Pues todos se volvieron como mi segunda escuela. Yo iba y a mí me encantaba pasar tiempo ahí viendo cómo funcionaba todo. Desde el archivo de farmacia, cómo se repartían medicamentos, cómo se iban dando de alta, cada qué tiempo venían a dejarlos, cómo se debían de ordenar, qué cantidades se ordenaban, cómo se hacían registros de alta, de baja. Los médicos también me hablaban mucho de las enfermedades, las patologías, cómo cuidarlas, cómo tratarlas. Fueron casi 7 años casi que me pasé ahí encerrado, aprendiendo desde niño, desde los 6, 7 años. Y aprendí muchas cosas entre los médicos que se volvieron gente cercana a mí. Yo por eso soy más ameno a tener amigos grandes. Buenas, hola. Amigos grandes, mayores. No sé, siento que es para mí más fácil comunicarme con ellos que con gente de mi edad. Siento que la gente de mi edad está corta. Y que aprendo. No me gusta quedarme con el que ya aprendí una cosa, ya me encasillo y con eso sigo, sino que ya me aburre y cambio y voy con otra. Actualmente le dicen TDAH, pero yo siento que mi déficit de atención es más que nada algo que me ha ayudado, porque así he aprendido muchas cosas a lo largo de estos años. Entonces tú estuviste viviendo en México del 2012 al 2017. Ajá, así es. Ahí en esa etapa es en la que tú me contaste que viviste ahí por Paseo de la Reforma. Sí, en la Plaza del Ángel. Hamburgo o Londres con Florencia o Amberes. Sí, pues Florencia desemboca en la siguiente de Londres, desemboca ya a la lateral de Reforma. ¿Y durante esos años en México qué hiciste? Es que fueron años intermitentes, porque cuando llegué en el 2012 comencé a trabajar en una imprenta, en un sótano de una imprenta en República de Uruguay. ¿El mero centro? Sí, en el mero centro, y se ponía a dar peso la cosa. Llegaban cargamientos y yo lo que tenía que hacer era ir ordenando en estanterías, pero todas las estanterías eran en sótano y tenía que bajar todas las cajas que nos llegaban a pesar unos... Hola, buenas noches. Sí, Buenas pasa. tardes. Había un dueño, Germán. Era un HP. Sí, hijo de... Me quitamos la D. Y le gustaba hacerme ordenar las cosas a veces 2 veces. Porque según me había equivocado de serie y lo único que hacía era cambiarme las series, me las invertía hasta que me di cuenta. Estuve trabajando ahí en esa imprenta en esos años, y después de hacer ese tiempo, como más o menos no fue un año, fue como 6 meses Lo que duraste ahí, y después me movió a otra. Él mismo me movió a otra sucursal, pero ya estaba en el pasadizo de Zócalo Pino Suárez, ahí en donde están todas las librerías. Ahí ya me mandó
para venta. Yo ya estaba vendiendo libros. En esos meses que fueron de alrededor de finales de julio a diciembre, fueron unos meses ¡paf!, que me volaron la cabeza. Me hicieron ver el underground de una ciudad como la Ciudad de México. Imagínate un pequeño que nació en un pueblito a 40 minutos de un puerto, con 1,000 pesos en la bolsa, una maleta llena de ropa, una mochila con 50,000 zapatos y tonterías. Llega a vivir a una ciudad así. Obvio que los 1,000 pesos desaparecieron en 5 segundos. El problema no era el tener dinero, porque pues yo sabía que trabajando se tiene dinero. El problema era dónde conseguirlo. Juan, me tardé una semana en encontrar el trabajo en la librería. A los 15 días recibí el primer pago de la librería. Salía yo de trabajar de la imprenta y me iba con los famosos rinos a vender por cambaseo a la calle. Terminaba requemado, peor que si hubiera estado en la playa bronceándome. Extrañaba Veracruz por eso. Por lo menos ahí había playa. ¿Qué son los rinos? Los rinos eran como grupos de chicos que les daban producto, mercancía china, y los iban a andar de, oye, fíjate que traigo como los que llevaban como unos cupcakes, a venderte cosas así, paletas o cosas. Así se les llaman a los grupos, rinos. Ahí hice 3 amistades que fueron cruciales para conseguir el trabajo y un lugar para vivir más económico que el Hotel Toledo. Raquel vivía hasta Pantitlán. Nos fuimos a vender por cambaseo en la tarde. Ella era la que agarraba mis paquetes que me tocaban a mí al momento de repartir, y ella me decía el punto en donde le iba a ver para irnos a vender juntos los dos. Se llevaba a su sobrinito de 4 o 5 meses y ahí nos veías con rebozo y cangurera vendiendo así de con chiquillo en brazos. Ella me recomendó ir a buscar trabajo a las librerías que están y a las imprentas que estaban ahí cerca del pasadizo Del Zócalo. Ella fue la que me recomendó ir ahí. O sea, primero trabajaste en una imprenta y luego en una librería. El dueño de la imprenta tenía la librería. Pero eran negocios, o sea, separados, complementarios, pero separados. Separados, en 2 zonas distintas. Pero yo llegué a pedir trabajo a la librería en el pasadizo de Zócalo Pino Suárez. Ella me dice lo del trabajo y otra de las chicas le hace el comentario de que por qué no me enviaba a las pensiones que están detrás de la villa. De la Villa de Guadalupe. Ajá. Al costado del mercado de la villa, enfrente de la delegación Gustavo Madero, exactamente, es un callejoncito. Y ahí hay una casa de huéspedes. El dueño es un gachupo, un español, nariz ganchuda, calvo, canoso, ojos azules,
voz rasposa y acento medio raro. Como Miguel Hidalgo. No, blanco, alto, nariz muy ganchuda. Digamos que traía un corte más moderno que el de Miguel Hidalgo. Y siempre andaba en un Cadillac blanco. Este señor nada más iba allá, don Toño. Don Antonio nada más iba a checar al mediodía los que entraban y en la noche a las 10 que se cerraba la puerta, los que estaban. En la mañana checaba cuántos entraron y que estuviera el dinero. Llegó ahí a pedir informes. Estaba un don flaco bigotón y muy chilangote con el acento, hasta chifladito, cantadito. Y dije, madre mía, ¿a dónde me vengo a meter? Pero voy a sobrevivir. Yo a mi casa no regreso con el rabo entre los cuernos. No, señor. De aquí regreso bien plantado o bien plantado. No me importaba lo que tuviera que luchar. Fue más terrorífico cuando me enseña que iba a tener que dormir en literas, no de 2, de 3. Y de tamaño individual, así como en reclusorio, como en Cerezo, así. Y lo sé porque también he estado dentro de uno y no porque haya delinquido, sino de visita. Cuando veo ese espacio así, hola, buenas noches. Cuando veo ese espacio así, yo dije, madre mía, voy a tener que aprender a utilizar al barrio. Me voy a tener que adaptar aquí. Voy a tener que ser amigos de todo y de todos. Aplicar el carisma y el encanto. Viviendo ahí conocí o me llevé muy bien con Paul, que era un francés que había terminado sin casa y sin nada porque la mujer lo dejó en la calle. Cosas que pasan. El Chaparro, un microbusero, es literalmente el Víctor de esta historia. Chaparro moreno, pelitos parados como el payaso Chuponcito, así. Y del mismo tamaño, como unos 70, unos 60. Por eso, microbusero. Un lenguaje un poco prosaico y muy prole. Estaba el Panes era un panadero, por eso el Panes se quemaron el cerebro. El tío, que era un viejito de unos 78 años, canoso. Ángel, que era un chico que la verdad le estaba pasando súper mega mal, peor que yo, por eso agradecí de tener ciertas cosas. El Doctor Muerte. El Doctor Muerte fue porque en ese momento, esa primera semana, era el último que llegaba. Y se quedaba en litera con 3 esquinas hasta abajo. Yo dormía hasta arriba como los guajolotes y él abajo en la entrada en la puerta. El señor se le estaba gangrenando una pierna, pero nadie tenía el valor de decirle que necesitaba ir al médico. Y a mí no me gustaba bañarme ahí
yo siempre había unos baños públicos ahí cerca y había más espacio, estaban más limpios y no tenías que andar cuidando tus cosas. Regresé del baño y lo vi que se estaba cambiando vendaje. Y le pedí que si me dejaba ver el pie. Y me dio chance. Y cuando vi el pie y vi la necrosis y sabía que eso iba para amputación, se lo dije. Es mejor que vaya mañana a un médico porque necesitan hacer una limpieza y retirar parte del tejido que ya está muerto, porque un par de estos dedos ya están muertos. Y de ahí le nació el apodo al Doctor Muerte. El señor así estuvo como 4 meses, hasta que ya no eran los pies, ya era hasta el tobillo. O sea, no fue al doctor. Ah, sí, fue el doctor. Nada más para que ahí se muriera. Quedó en la plancha. Sí. Ahí aprendí que la ciudad te traga si no te cuidas. Sí. Con el chaparro aprendí a moverme por toda la ciudad en pecera. Y eso sí, siempre iba yo de boina parado en... Le llaman de boina de gratis, de gorra en la puerta. Y era el que subía y bajaba cada vez que se paraba. Era el que empujaba a los que no avanzaban para meter otros 3 más para sacar la vuelta. Y así eran mis mañanas para llegar a trabajar al centro. Me iba con él en la vuelta de las 6 para llegar a las 7:30 a tiempo. Y de regreso igual, lo esperaba en un punto y me regresaba hasta la villa y ahí lo alcanzaba. Juan, un militar medio loco, ex militar medio loco. Ese fue culpable de algunas cosas y algunos problemitas míos, pero nunca fue mala persona. Y el Moy, ay Dios mío, un señor de 50 y más, canoso, medio chimuelo, tranza y mañoso. De ahí aprendí. No, de todos aprendí algo ahí. O sea, todos fueron cómplices y muy buenos maestros en la escuela de la calle. Porque en la Ciudad de México tienes que aprender a vivir calle. Porque si no te sabes defender, no sabes andar, eres blanco fácil. Y ahí fue en donde aprendí del barrio, de la gente que nació, creció ahí. O sea que sabe lo bueno, lo malo y lo peor de la ciudad. Estuve ese tiempo como 4 meses, 5 meses ahí, pagando 750 por mes. Era lo que pagaba. Y después, ahí trabajando en la imprenta primero, me habían dicho de irme a una casa compartida con otros chicos, pero no tenía yo confianza todavía en ellos. Y entonces, al pasar los meses, yo ya me sentía mal en la casa de huéspedes, porque no era el espacio que yo quería para mí. O sea, ya me empezaba a sentir en depresión. Se acercaba Navidad, se acercaba la fecha de que iba a cumplir 1 año ya ahí, no había alcanzado mis metas, ya me sentía frustrado, sentía que me había estancado, que no avanzaba, que había ya entrado en una rutina y a mí nunca me gustaba estar metido en un frasco, en una rutina. Pues tenía 21 años, ¿qué te puedo decir?
me vuelven a ofrecer una habitación a finales de noviembre. Y yo acepto pasarme a la casa, pero hasta enero, ya con lo que me iban a pagar de aguinaldo, con lo que iba a sacar. Iba a agarrarlo para poder mudarme, si no, no me iba a dar. Me mudo con Rubén, Guillermo y Harum. Eran tres chicos a una casa ahí en Montevideo. No me fui muy lejos de donde estaba, pero ya pasarte al lado de Montevideo, cerca de Insurgentes Norte, ya es vivir más cómodo y más bien, más limpio, sin estar teniendo que cuidarte de otros 250 más que viven en una casa. Se me hizo más pesado mantenerlo. Era más dinero, era menos para mí, menos para mis cosas, menos para comer, menos para todo. Ya no tenía transporte gratis, ya tenía que pagar transporte, ya muchas cosas comenzaron a moverse. A finales de enero yo me sentí extremadamente mal emocionalmente. Yo ya quería botar la toalla, yo quería regresar a casa, ya extrañaba todo, la comida, el que alguien me cuidara, el tener protección. Yo lo extrañaba. Yo cada vez que hablaba a casa todos los días, yo decía, estoy bien, gano bien, como, visto, canso, no me falta, para no preocupar. Jamás conté esas historias a mi familia. Hasta que un 28 de febrero, no, 29 porque fue viernes. No, porque fue al año que me pidió. Déjame recordar bien la fecha, pero fue un 29 de febrero, si no mal recuerdo. Me senté en una de esas bancas que están allí en la lateral de Reforma frente al Ángel. Salí de caminar a las 6 de la tarde, un viernes. Me habían pagado. Me quedaban 450 pesos para sobrevivir una semana. ¿Era eso o hablar a casa para pedir que me prestaran dinero para salir en la siguiente semana? Y que si yo sabía que si hacía eso iba a causar un conflicto con mi mamá, y mi abuela iba a terminar mandándome dinero, y no lo quería hacer. Estaba sentado meditando en si hablar o no hablar para que me enviaran para regresarme y decirles todas las que había vivido. Caminé desde la Torre del Caballito hasta el Ángel. Me ardían los pies. Tenía más de un año que no me cambiaba zapatos. Las suelas estaban gastadas, tenía un hoyo en el dedo del pie. Sentía frío o calor, dependiendo de la época. Traía puesto el mismo trajecito gris de siempre, ya está desgastado. Una camisa azul, con rayitas, no blanca, con rayitas azules y el cuello azul. Y traía un teléfono Nokia de esos que había con teclado QWERTY, como el del BlackBerry. Y puta madre, era tecnología de punta.
Y estaba yo que quería hablar a casa, no sabía si sí o si no, indeciso. No sabía si tragarme mis mentiras y hablar con la verdad y regresarme y ser un fracasado y no salir de ese pueblo, ser uno más de los que trabajaba en el campo, ser uno más de los que terminaban en una granja de pollos, que no es malo, es bueno, cada quien ayuda y aporta en un trabajo así, pero no sé, destino, casualidad, vida, golpe de suerte, momento, como le quieran llamar, pasan frente a mí unos zapatos, unos tenis blancos, y los vuelvo a ver de regreso, y ya me llamó la atención, levanto la mirada, veo nada más de espalda a la persona, se da la vuelta, se me queda viendo, regresa, me pasa por enfrente, me hace una sonrisa boba, sosa, como de un chiquillo queriendo regalar algo a alguien sin saber cómo, y con las manitas en el chándal negro y una cazadora, una chamarra, un rompevientos de loneta negro. Y me sonríe, me siento incómodo porque ya me lo habían hecho un par de veces y me habían hecho propuestas indecorosas y yo pues sabía dónde estaban mis morales y mis principios, y me levanté y me fui en sentido contrario. Obvio, depredador contra presa, ¿verdad? Me fue siguiendo y en el cruce de Niza me alcanza. Da el paso el policía, cruzo y dije, me voy a sentar aquí, si se me acerca lo encaro al cabrón. Me siento en la banca, ahí donde estaba la palmera de enfrente de Imbursa, donde está el Olive Garden atrás. Me siento y se para enfrente de mí. Me dice, ¿me puedo sentar? Pero con un acento raro, así, gutural, con un siseo. Y me noqueó el cerebro porque quise reconocer el acento, pero a la vez me sentí enojado, frustrado con mis problemas, como para tener que decirle a un extraño que sí se podía sentar en donde se le pegara su regalada gana. Y contesté de manera muy ufana, pues es un país libre, ¿no? Siéntate donde quieras. Tomó asiento, cruza las piernas y se me quedó viendo con las manitas cruzadas como bobo. Y yo así como de, ¿y ahora este qué quiere? Dinero no traigo. Y empecé a escribir un mensaje a la hermana menor de mi mamá, a mi tía Marlene. Siempre ha sido como el buzón de todos. Pasa algo y le informamos a mi tía Marlene para que lo comunique. Ella ha sido la secretaria y el buzón de mi abuela. Y me dice, esta persona ¿qué sería de uno sin esos aparatos, verdad? Ya vive uno pegado ahí. Yo, ajá, sí. Ahorita es que estoy escribiendo un mensaje, permíteme. Y me hice menso. Borré el mensaje, no envié nada. Me volteé, dije, ¿y? Dice, ¿no quieres ir a tomar un café? Yo decía, no traigo dinero para gastar en café. No, yo te invito. No te conozco. Pues para eso es el café, para que me conozcas. No de, no, pero como quiera no te conozco, no me gusta ir con extraños. Pues es que no podemos ser extraños. Eres un chico muy guapo. Yo de, ya sé por dónde va, no, gracias. Anda, vamos a tomar un café, te invito. No, gracias. Tengo que regresar a mi casa.
Va, ándale, te invito a un café. Si quieres, mira, aquí atrás. Y me señaló una Starbucks. Y yo bien mamoncito. O no sé dónde lo agarré, pero agarré y le dije, ay, no me gusta hacer cola ni para comer ni para esperar algo. Ah, pues yo conozco un lugar en el que nos pueden atender y así platicamos. Y ante tanta insistencia, dije, ok, voy, me siento, me tomo un café. En lo que se levanta a pagar, me voy. No, fueron 7 años juntos. Desde ese momento. Así llegó Jurk a mi vida. ¿De dónde? Jurk nació en Winterthur, en el Canton Glaris, en Suiza. Esa tarde nos sentamos en la casa de los abuelos, en una mesa, en un gabinete. Yo me senté de frente a la entrada, detrás de mí había un espejo. Él se sentó de frente a mí. Ordené un chocolate, él ordenó también uno, con churros, yo pedí un biscuit. Y comenzamos a platicar. A las 7:30 de la noche comenzamos a conversar del clásico, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? A mí me gustan las manzanas de caramelo porque se me pegan las muelas y soy fanático de Maroon 5 y él me dijo que su mayor afición eran los trenes y que tenía unos en el sótano de su casa y que su pasatiempo favorito era estar ahí encerrado en el sótano jugando con sus trenecitos a escala. Y yo así de, va, todos tenemos diferentes hobbies según la cartera. Y la verdad yo me estaba muriendo de frío. El abrigo ya, el saco ya no calentaba nada, tenía 50,000 lavadas, se le iba el aire como coladera. Y lo notó que tenía frío y me dice, ¿quieres que te preste algo? Ya, si quieres, nos vemos mañana para almorzar y me lo regresas. Viejo el zorro astuto, ¿verdad? Me insistió como 2 veces y le acepté. Digo, pero es que pues ¿a dónde lo voy a recoger? ¿Dónde te lo voy a entregar? Tú no sabes dónde trabajo, tú no sabes. Porque yo le había dicho que estaba en el centro, pero no exactamente dónde. Dice, mira, yo estoy aquí a un par de cuadras. Vamos, subo por algo para que te cubras. Te lo doy y te acompaño para que te vayas. Ah, ok. Ahí a la vuelta estaba la glorieta de los insurgentes, yo tomaba el metro. No se me hizo rara la lógica de él. Llegamos a la plaza del Ángel, en la planta baja son anticuarios y me enamoré de muchísimas cosas ahí. Me sentí como en Aladino, así porque había muchas antigüedades, cosas viejas como en los bazares de estas caricaturas. Y abre el ascensor con una tarjeta y me dice, ¿te quieres quedar o subes? Y yo así y si me deja aquí me hacen algo. Me subí, se cierra el ascensor y me dice, ok, ya no puedes bajar hasta que yo te dé acceso con la tarjeta. Dice, mierda, ¿hasta dónde me acabo de meter? Creo que me metí a la boca del lobo, fue error. Entré en pánico, pero no lo di a saber. Salimos del cubículo del ascensor al área donde estaban los departamentos. Él estaba en ese entonces en el departamento 5C, en el 5.º piso. Y
Tenía una pequeña vista hacia Amberes. Y yo me quedo en la puerta. Entra, se escucha cómo abre el closet, jala unas cosas, sale, se mete un estuche de lentes, se va a la cocina, toma una taza, sirve algo y me dice, ¿no quieres algo de tomar? Dice, está padre la vista. La curiosidad mató al gato. Ya me asomé, vi el panorama, vi luces prendidas, no vi más gente, pasé. Dije, ¿me haces algo? Madriza segura. Me asomé por la ventanita, en una ventanita, sí tenía muy buena vista. Y me dijo, dice, pues estoy planeando en un futuro poder moverme al 6º piso del otro lado con vista hacia Reforma. Está genial, le digo, aquí es tuyo, rentas. Dice, no, estoy rentando, dice, pero yo me voy en un mes de regreso a España. Y pues ya está pagado. Y como yo le había contado todos los pedos que había pasado en ese mes y por qué estaba así de gruñón, dice, te quería proponer algo. Dice, ¿qué te parece si en lugar de pagar allá lo que tú pagas de renta, lo ocupas para ti y yo te presto mi departamento para que lo cuides? Y yo así de, o sea, me estás dando tu departamento hasta junio, julio, que regresas y no te pago nada. ¿Sí? Algo me olió mal desde ese momento, pero pues no era maltrato. Cuidar un departamento por... Le dije que me dejara pensarlo. Me dio una chaqueta y bajamos. Y me dice, te acompaño, vamos, para que tomes un taxi. Le digo, un taxi, no, olvídate. Le digo, un taxi cuesta lo que yo me gano aquí en una semana. Y dice, no te preocupes, yo ahorita llamo a uno y nada más le doy un cupón y ya me lo cambian en la oficina. Yo así de, pues ¿usted qué es o qué? O sea, sí me contaste que tenías negocio, pero no sabía qué. Volví a entrar en pánico, pero sí le di bien mi número. Me escribió cuando llegué le escribí por WhatsApp cuando llegué a casa y le mandé la dirección de donde estaba la imprenta para vernos el sábado a las 3 de la tarde cuando yo saliera del trabajo para ir a comer. Me había invitado a ir a comer a Coyoacán. Y subiendo al taxi y arrancando esa noche, comenzó una etapa muy, muy padre de mi vida. Yo no sabía lo que me deparaba todavía la vida en ese momento. ¿Te parece, Omar, si dejamos hasta aquí la primera sesión y retomamos en la siguiente con lujo de detalle esta etapa en la Ciudad de México? Va a estar cabrona. Vas a conocer los peores demonios de Omar. No.